Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer, a propósito de un caso de neurosis obsesiva, El hombre de las ratas. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con, sobre la teoría. 2. Sobre la teoría. A. Algunos caracteres generales de las formaciones obsesivas. Mi definición de las representaciones obsesivas, dada en 1896, según la cual son unos reproches mudados, que retornan de la represión, esfuerzo de desalojo, y están referidos siempre a una acción de la infancia, una acción sexual realizada con placer, me parece hoy formalmente objetable, por más que esté compuesta con los mejores elementos. Muestra un excesivo empeño unificador, y toma como modelo a los propios enfermos obsesivos, que, con su peculiar inclinación a lo impreciso, mezclan las más diversas formaciones psíquicas bajo el título de representaciones obsesivas. De hecho, es más correcto hablar de un pensar obsesivo, y poner de relieve que los productos obsesivos pueden tener el valor de los más diferentes actos psíquicos. Cabe definirlos como deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y prohibiciones. Los enfermos se afanan en general por atemperar tales definiciones y por designar como representación obsesiva el contenido despojado de su índice de afecto. Ejemplo de ese tratamiento para un deseo, que se rebajaría a mera conexión de pensamiento, es el que nos ofrece nuestro paciente en una de las primeras sesiones. Uno se ve obligado a confesar enseguida que hasta ahora no ha podido apreciarse de manera conveniente ni siquiera la fenomenología del pensar obsesivo. En la lucha defensiva secundaria que el enfermo libra contra las representaciones obsesivas, que se han filtrado en su conciencia, se producen formaciones que merecen una denominación particular. Piénsese, por ejemplo, en las series de pensamientos que ocupaban a nuestro paciente durante su viaje de regreso desde las maniobras militares. No son argumentos puramente racionales los que se contraponen a los pensamientos obsesivos, sino, por así decir, unos mestizos entre ambas variedades del pensar, hacen suyas ciertas premisas de lo obsesivo a lo cual combaten y se sitúan, con los recursos de la razón, en el terreno del pensar patológico. Creo que tales formaciones merecen el nombre de delirios, delirie. Un ejemplo, que ruego se inserte donde corresponde en el historial clínico, aclarará el distingo. Cuando nuestro paciente, en el curso de su estudio, se hubo dedicado un tiempo a aquel loco accionar que hemos descrito, trabajando hasta bien entrada la noche para después abrir las puertas al espectro del padre, y mirar luego sus genitales en el espejo, procuró rectificarse con esta amonestación, ¿qué diría el padre si realmente viviera todavía? Pero este argumento no produjo resultado alguno mientras se lo presentó en esa forma racional, la fantasmagoría solo cesó después que hubo puesto la misma idea en la forma de una amenaza deliriosa, delirios que, si volvía a perpetrar ese desatino, al padre le pasaría algo malo en el más allá. El valor del distingo, con toda seguridad justificado, entre lucha defensiva primaria y secundaria se ve inesperadamente limitado por el discernimiento de que los enfermos no tienen noticia del texto de sus propias representaciones obsesivas. Suena paradójico, pero tiene su buen sentido. En efecto, en el circuito de un psicoanálisis crece no solo el coraje del enfermo, sino, por así decir, también el de su enfermedad, ésta se atreve a dar unas exteriorizaciones más nítidas. Para abandonar la figuración por imágenes, ocurre sin duda que el enfermo, quien hasta entonces se había extrañado, con terror de la percepción de sus producciones patológicas, les presta ahora su atención y se entera de ellas con más nitidez y detalle. Además, por dos particulares caminos se adquiere una noticia más precisa sobre las formaciones obsesivas. En primer lugar, uno hace la experiencia de que los sueños pueden brindar el genuino texto de un mandamiento obsesivo, etc., que en la vigilia de vino consabido solo de manera mutilada y desfigurada, como en un telegrama deformado. Estos textos añoran en el sueño como dichos, contrariando la regla de que unos dichos en el sueño provienen de dichos diurnos. En segundo lugar, en la indagación analítica de un historial clínico se adquiere el convencimiento de que a menudo varias representaciones obsesivas que se siguen unas a otras, pero cuyo texto no es idéntico, son en el fondo una y la misma. La representación obsesiva fue rechazada logradamente la primera vez, retorna entonces otra vez en forma desfigurada, no es discernida, y quizás a causa de su desfiguración, justamente,
puede afirmarse mejor en la lucha defensiva. Pues bien, la correcta es la forma originaria, que con frecuencia deja discernir su sentido sin velo alguno. Tras esclarecer laboriosamente una idea obsesiva no entendida, no es raro oír del enfermo que una ocurrencia, deseo o tentación como los construidos se presentaron en realidad una vez, antes de la idea obsesiva, pero no se mantuvieron. Por desdicha, los ejemplos de ello tomados del historial de nuestro paciente exigirían entrar en detalles de prolijidad excesiva. La oficialmente llamada representación obsesiva lleva entonces, en su desfiguración respecto del texto original, las huellas de la lucha defensiva primaria. Ahora bien, su desfiguración la hace viable, pues el pensar consciente es constreñido a incurrir respecto de ella en un malentendido, como le ocurre con el contenido del sueño, que, siendo ya un producto de compromiso y desfiguración, es luego también mal entendido por el pensar consciente. Pero el malentendido del pensar consciente se puede demostrar no solo en las ideas obsesivas mismas, sino también en los productos de la lucha defensiva secundaria, por ejemplo, en las fórmulas protectoras. Para esto puedo traer dos buenos ejemplos. Nuestro paciente empleaba como fórmula defensiva un haber, pero, pronunciado con rapidez, acompañado de un movimiento de rechazar con la mano. Pues bien, contó que esta fórmula se le había alterado en el último tiempo, ya no decía haber con el acento correcto, sino haber. Inquirido por la razón de ese ulterior desarrollo, indicó que la muda de la segunda sílaba no le daba seguridad ninguna contra la temida intromisión de algo ajeno y opuesto, y por eso se resolvió a acentuar la Tal esclarecimiento, dado bien en el estilo de la neurosis obsesiva, demostró ser empero desacertado, a lo sumo podía reclamar el valor de una racionalización. En realidad, el haber era una asimilación a haber, defensa, término de que él tenía noticia por las pláticas teóricas sobre el psicoanálisis. Así, la cura había sido empleada, de manera abusiva y deliriosa, para reforzar una fórmula defensiva. Otra vez habló de su principal palabra ensalmadora, que, para defenderla contra toda acechanza, había compuesto a partir de las letras iniciales de las más salutíferas plegarias, proveyéndola de un amén como apéndice. No puedo transcribir aquí la palabra misma, por razones que enseguida se sabrán. En efecto, cuando me enteré de ella, no pude menos que notar que era más bien un anagrama del nombre de su admirada dama. Este nombre contenía una S que él había puesto al final e inmediatamente antes del amén añadido. Por ende, tendríamos derecho a decir que él había juntado su semen, samen, en alemán, con la amada, o sea, se había masturbado con su persona en la representación. Sin embargo, él mismo no había advertido este flagrante nexo, la defensa se había dejado burlar por lo reprimido. Un buen ejemplo, además, de la tesis que dice que, con el tiempo, aquello sobre lo cual recae la defensa consigue abrirse paso en aquello mismo mediante lo cual la defensa actúa. Si se afirma que los pensamientos obsesivos experimentan una desfiguración semejante a la de los pensamientos oníricos antes que devengan el contenido del sueño, es natural que nos interese la técnica de esa desfiguración, y nada impediría explicitar sus diversos recursos en una serie de ideas obsesivas traducidas y entendidas. No obstante, tampoco sobre esto, dadas las condiciones de esta publicación, puedo dar más que algunos ejemplos. No todas las ideas obsesivas de nuestro paciente eran de tan compleja edificación y de aclaración tan difícil como la gran representación de las ratas. En otras se había empleado una técnica muy simple, la de la desfiguración por omisión, elipsis, de tan exquisita aplicación en el chiste, pero también aquí obraba como recurso protector contra la inteligencia. Una de sus ideas obsesivas más antiguas y predilectas, cuyo valor era el de una admonición o advertencia, rezaba, por ejemplo, si yo me caso con la dama, a mi padre le sucede una desgracia, en el más allá. Intercalando el eslabón intermedio que se ha saltado, y que conocimos por el análisis, la hilación de pensamiento reza, si mi padre viviera, mi designio de casarme con la dama lo enfurecería tanto como aquella vez en la escena infantil, y yo volvería a ser presa de la ira y le desearía toda clase de males, los que no podrían menos que cumplirse en él en virtud de la omnipotencia de mis deseos. He aquí otro caso de resolución elíptica, de igual modo una advertencia o una prohibición ascética. Tenía una deliciosa sobrinita, a quien amaba mucho.
Un día le vino la idea, si te permites un coito, a ella le sucederá una desgracia, se morirá. Introduzcamos lo omitido, a cada coito, aun con una extraña, no podrás menos que pensar que el comercio sexual en tu matrimonio nunca producirá un hijo, la esterilidad de su amada. Eso te pesará tanto que te pondrás envidioso por la pequeña ella y no le consentirás el hijo a tu hermana. Y estas mociones de envidia por fuerza provocarán la muerte de la pequeña. La técnica de desfiguración por elipsis parece ser típica de la neurosis obsesiva. He tropezado con ella también en los pensamientos obsesivos de otros pacientes. De particular transparencia e interesante en virtud de cierta semejanza con la estructura de la representación de las ratas, fue el caso de una dama que padecía, en lo esencial, de acciones obsesivas. Estaba de paseo en Nuremberg con su marido e hizo que él la acompañara a una tienda donde compraría diversos objetos para su hija, entre ellos un peine. El marido, a quien le pareció que ella tardaba mucho en escoger, indicó que por el camino había visto algunas monedas en casa de un anticuario y quería comprarlas. Tras la compra, pasaría a buscarla por la tienda. Ahora bien, según la estimación de ella, la tardanza de él fue excesiva. Cuando regresó, a la pregunta sobre dónde había estado respondió, pues en lo de aquel anticuario. En ese mismo momento le entró a la mujer la martirizadora duda, ¿no había poseído desde siempre el peine comprado para la niña? Desde luego, no atinó a descubrir el simple nexo. Nosotros no tenemos más alternativa que declarar desplazada a esta duda y construir así el pensamiento inconsciente completo. Si es verdad que solo estuviste en casa del anticuario, si yo debo creer eso, entonces puedo creer igualmente que desde hace años poseo este peine que acabo de comprar. Por tanto, una equiparación, a modo de irónica soflama, parecida al pensamiento de nuestro paciente, sí, tan cierto como que los dos, padre y dama, pueden tener hijos, devolveré el dinero a... En el caso de la dama, la duda dependía de los celos, inconscientes en ella, que la llevaban a suponer que su marido había aprovechado el intervalo para una visita galante. No ensayaré en esta oportunidad una apreciación psicológica del pensar obsesivo. Arrojaría unos resultados de valor extraordinario y contribuiría a aclarar nuestras intelecciones sobre la esencia de lo consciente e inconsciente más que el estudio de la histeria y de los fenómenos hipnóticos. Sería harto deseable que los filósofos y psicólogos, que de oídas o a partir de sus definiciones convencionales desarrollan agudas doctrinas sobre lo inconsciente, se procuraran antes las impresiones decisivas en los fenómenos del pensar obsesivo. Uno casi les pediría que lo hicieran, si no fuera tanto más fatigoso que las modalidades de trabajo con que están familiarizados. Solo he de consignar, todavía, que a veces en la neurosis obsesiva los procesos anímicos inconscientes irrumpen en lo consciente en la forma más pura y menos desfigurada, que esa irrupción puede producirse desde los más diversos estadios del proceso de pensar inconsciente, y que las representaciones obsesivas, en el momento de su irrupción, pueden discernírselas más de las veces como unas formaciones existentes desde hace mucho tiempo, de ahí el llamativo fenómeno de que el enfermo obsesivo, cuando se pesquisa con él la primera aparición de una idea obsesiva, se vea precisado a correrla de continuo hacia atrás en el curso del análisis, descubra para ella nuevas y nuevas primeras ocasiones. B. Algunas particularidades psíquicas de los enfermos obsesivos, su relación con la realidad, la superstición y la muerte. He de tratar aquí algunos caracteres anímicos de los enfermos obsesivos que en sí no parecen importantes, pero se sitúan en el camino hacia el entendimiento de lo más importante. En mi paciente eran muy manifiestos, pese a lo cual sé que no son imputables a su individualidad, sino a su padecer, y se los reencuentra en otros enfermos obsesivos de una manera totalmente típica. Nuestro paciente era supersticioso en alto grado, y ello a pesar de ser un hombre esclarecido, de elevada cultura y notable perspicacia, y de poder asegurar a veces que no tenía por verdadero nada de tales antiguallas. Por tanto, era supersticioso y al mismo tiempo no lo era, y así se distinguía nítidamente de los supersticiosos incultos, que no vacilan en su creencia. Parecía comprender que su superstición dependía de su pensar obsesivo, si bien a veces la profesaba por entero. Un comportamiento tan contradictorio y oscilante se aprehende mejor bajo el punto de vista de cierto ensayo explicativo. No he vacilado en suponer que sobre estas cosas tenía dos convicciones diversas y contrapuestas, y no, por ejemplo, una opinión indecisa.
Entre esas dos opiniones oscilaba, entonces, en una bien visible dependencia de toda su restante postura hacia su padecer obsesivo. Tan pronto se hacía dueño de una obsesión, ridiculizaba su credulidad con inteligencia superior, y nada que le ocurriera podía conmoverlo, y tan pronto volvía a caer bajo el imperio de una compulsión no solucionada, o su equivalente, una resistencia, vivenciaba las más raras contingencias que venían en socorro de su convicción crédula. Su superstición era, sin embargo, la de un hombre culto, y prescindía de vulgaridades como la angustia ante el viernes, ante el número 13, etc. Pero creía en signos premonitorios, en sueños proféticos, siempre encontraba a las personas en quienes inexplicablemente acababa de pensar, o recibía una carta de alguien que tras larguísima pausa se le había aparecido de repente en recordación espiritual. En esto era lo bastante probo, o, más bien, fiel a su convicción oficial, como para no olvidar casos en que las más intensas vislumbres no habían terminado en nada, por ejemplo, cierta vez que, hallándose en un lugar de veraneo, dio en el presentimiento de que no regresaría con vida a Viena. Admitía, también, que la mayoría de los signos premonitorios recaían sobre cosas que no tenían ningún significado particular para su persona, y que, cuando topaba con un conocido en quien hacía mucho no pensaba y acababa de hacerlo pocos momentos antes, entre ese aparecido milagroso y él no ocurría nada más. Desde luego, tampoco podía poner en entredicho que todo lo sustantivo de su vida había sucedido sin signos premonitorios, así, por ejemplo, la muerte de su padre lo sorprendió sin sospecharla. Pero estos argumentos en nada modificaban la escisión de sus convicciones y solo probaban el carácter obsesivo de su superstición, carácter que ya se discernía por las oscilaciones de esta, de igual sentido que la resistencia. Por supuesto, yo no estaba en condiciones de esclarecer con arreglo a la ratio todas sus más antiguas historias milagrosas, pero, en cuanto a parecidas cosas ocurridas durante el periodo del tratamiento, pude demostrarle que él mismo participaba de continuo en la fabricación de los milagros, así como los medios de que para ello se valía. Trabajaba con la visión y lectura indirectas, con el olvido y, sobre todo, con espejismos de la memoria. Al final él mismo me ayudó a descubrir los pequeños trucos de prestidigitador mediante los cuales se hacían esos milagros. Como una interesante raíz infantil de su creencia en el cumplimiento de presagios y predicciones, se ofreció cierta vez el recuerdo de que muy a menudo su madre, cuando debía escogerse un plazo, había dicho, ese o es otro día no puedo, pues tendré que guardar cama. Y realmente todas las veces guardaba cama el día anunciado. Era inequívoco que tenía necesidad de hallar en el vivenciar esos puntos de apoyo para su superstición, y que por eso reparaba tanto en las consabidas casualidades inexplicables de la vida cotidiana y, cuando éstas no bastaban, acudía en su ayuda con su obrar inconsciente. He hallado esta necesidad en otros enfermos obsesivos y la conjeturo en muchos más. Me parece perfectamente explicable a partir del carácter psicológico de la neurosis obsesiva. Como antes lo expuse, en esta perturbación la represión, esfuerzo de desalojo, no se produce por amnesia, sino por desgarramiento de nexos causales a consecuencia de una sustracción de afecto. Sin embargo, a estos vínculos reprimidos parece restarles una cierta virtud admonitoria, que en otro lugar he comparado con una percepción endopsíquica de esa suerte son introducidos en el mundo exterior por el camino de la proyección, y allí dan testimonio de lo interceptado en lo psíquico. Otra necesidad anímica común a los enfermos obsesivos que tiene cierto parentesco con la recién mencionada y cuya persecución nos lleva a las profundidades del estudio de las pulsiones es la de la incertidumbre en la vida o de la duda. La producción de la incertidumbre es uno de los métodos que emplea la neurosis para sacar al enfermo de la realidad y aislarlo del mundo, lo cual constituye, por cierto, la tendencia de toda perturbación psiconeurótica. También aquí es harto nítido lo mucho que los enfermos ponen de sí para esquivar una certidumbre y poder aferrarse a una duda, y hasta en algunos esa tendencia encuentra viva expresión en su aversión a los relojes, que por lo menos certifican las marcas del tiempo, así como en todos los artificios que ejecutan inconscientemente para volver inocuo cualquier instrumento que excluya la duda. Nuestro paciente había desarrollado una particular habilidad para evitar noticias que le habrían facilitado tomar una decisión en su conflicto. Así, en cuanto a su amada, no estaba en claro sobre la circunstancia más decisiva para contraer matrimonio, supuestamente, no sabía decir quién la había operado, ni si le habían extirpado un ovario o ambos. Fue movido a recordar lo olvidado y a averiguar lo descuidado.
La predilección de los enfermos obsesivos por la incertidumbre y la duda se les convierte en motivo para adherir sus pensamientos, preferentemente, a aquellos temas en que la incertidumbre de los hombres es universal, en que nuestro saber o nuestro juicio permanecen por fuerza expuestos a la duda. Esos temas son, sobre todo, la filiación paterna, la duración de la vida después de la muerte y la memoria, a la que solemos prestar creencia sin poseer la menor garantía de su confiabilidad. De la incertidumbre de la memoria se sirve la neurosis obsesiva profusamente para la formación de síntoma, y pronto averiguaremos el papel que la duración de la vida y el más allá desempeñan en el contenido del pensar de los enfermos. Pero antes, como la transición más conveniente, me referiré a aquel rasgo de la superstición de nuestro paciente cuya mención en un pasaje anterior sin duda habrá provocado extrañeza en más de un lector. Me refiero a la omnipotencia, por el aseverada, de sus pensamientos y sentimientos, de sus buenos y malos deseos. No es poca, en verdad, la tentación de declarar que esta idea es un delirio que rebasa la medida de la neurosis obsesiva. Sin embargo, he hallado esta misma convicción en otro enfermo obsesivo restablecido desde hace largo tiempo y con un quehacer normal, y verdaderamente todos los enfermos obsesivos se conducen como si compartieran esa convicción. Será nuestra tarea esclarecer esa sobreestimación. Supongamos, sin más, que en esa creencia se confiesa sinceramente un fragmento de la antigua manía de grandeza de la infancia, y preguntemos a nuestro paciente en qué basa su convicción. Responde invocando dos vivencias. Cuando llegó por segunda vez a ese sanatorio de cura de aguas donde había experimentado la primera y única mejoría en su padecer, volvió a pedir la misma habitación que, por el lugar en que estaba situada, había propiciado sus relaciones con una de las enfermeras. Recibió esta respuesta: esa habitación está ya ocupada, un viejo profesor la tiene, y, ante esa noticia que rebajaba mucho sus perspectivas de curación, él reaccionó con estas descomedidas palabras, que le dio un ataque de apoplejía. 14 días después se despertó turbado por la representación de un cadáver, y a la mañana se enteró de que al profesor realmente le había dado un ataque de apoplejía y lo habían llevado a la habitación más o menos en el momento en que él despertara. La otra vivencia se refería a una señorita mayor, muy menesterosa de amor, que le mostraba gran solicitud y cierta vez le preguntó directamente si él no podría quererla. Dio una respuesta esquiva. Pocos días después se enteró de que la señorita se había arrojado por una ventana. Se hizo entonces reproches y se dijo que habría estado en su poder conservarle la vida si le hubiera dado su amor. De tal manera adquirió el convencimiento de la omnipotencia de su amor y su odio. Sin desconocer la omnipotencia del amor, nosotros destacaremos que en ambos casos se trata de la muerte y adheriremos a la explicación evidente de que nuestro enfermo, como otros obsesivos, está compelido a sobreestimar el efecto que sus sentimientos hostiles producen sobre el mundo exterior porque un gran fragmento del efecto psíquico interior de tales sentimientos escapa a su noticia consciente. Su amor, o más bien su odio, son realmente hiperpotentes, crean, justamente, aquellos pensamientos obsesivos cuyo origen él no comprende y de los cuales se defiende sin éxito. Nuestro paciente tenía una relación muy particular con el tema de la muerte. Tomaba cálida participación en todos los fallecimientos, asistía lleno de piedad a las exequias, de suerte que sus hermanos y hermanas lo llamaban en broma, pájaro de mal agüero, pero también en la fantasía él mataba gente de continuo para exteriorizar a los deudos entrañable simpatía. La muerte de una hermana mayor cuando él tenía entre 3 y 4 años de edad desempeñaba un gran papel en sus fantasías y había entrado en el más íntimo vínculo con los desaguisados infantiles de aquellos años. Sabemos, además, cuán temprano no había ocupado el pensamiento de la muerte del padre, y tenemos derecho a concebir la contracción misma de su enfermedad como una reacción frente a ese suceso que él, en la compulsión, había deseado 15 años antes. No otra cosa que una compensación por esos deseos de muerte contra el padre es la extraña extensión de sus temores obsesivos al más allá. Ella se introdujo cuando el duelo por el padre difunto experimentó un refrescamiento 1 año y medio después, y estaba destinada a volver a cancelar la muerte del padre en desafío a la realidad y por amor del deseo que antes se había insinuado en toda clase de fantasías. En varios pasajes hemos aprendido a traducir el agregado, en el más allá, con las palabras, si mi padre viviera todavía. Pero no muy diverso del comportamiento de nuestro paciente es el de otros enfermos obsesivos a quienes el destino no ha deparado en años tan tempranos el primer encuentro con el fenómeno de la muerte.
Sus pensamientos se ocupan sin cesar de la duración de la vida y la posibilidad de la muerte de otros, sus inclinaciones supersticiosas no tuvieron al comienzo otro contenido, y quizá tampoco sea otro su origen. Pero, sobre todo, ellos necesitan de la posibilidad de muerte para solucionar los conflictos que dejan sin resolver. Su carácter esencial es su incapacidad para decidirse, sobre todo en asuntos de amor, procuran posponer toda decisión, y en la duda sobre la persona por la cual habrían de decidirse, o sobre el partido que adoptarían frente a una persona, no puede menos que servirles de arquetipo el antiguo Tribunal Supremo del Reich, cuyos procesos solían acabarse por la muerte de las partes querellantes antes de que se dictara sentencia. Así, en cada conflicto vital acechan la muerte de una persona significativa para ellos, las más de las veces una persona amada, sea uno de los progenitores, sea un rival o uno de los objetos de amor entre los que oscila su inclinación. Pero con esta apreciación del complejo de muerte en la neurosis obsesiva rozamos ya la vida pulsional de los enfermos, que ahora ha de ocuparnos. C. La vida pulsional y la fuente de la compulsión y la duda. Si queremos tomar conocimiento de las fuerzas psíquicas cuyo juego y contrajuego ha edificado a esta neurosis, tenemos que remontarnos a lo averiguado en nuestro paciente sobre las ocasiones de su enfermedad en la madurez y la infancia. Enfermó en la tercera década de su vida, cuando se vio ante la tentación de casarse con una muchacha que no era aquella a quien desde hacía tiempo amaba, y se sustrajo de la decisión de este conflicto posponiendo todas las actividades que se requerían para prepararla, a cuyo propósito la neurosis le brindó los medios. La oscilación entre la amada y la otra se puede reducir al conflicto entre el influjo del padre y el amor a la dama, vale decir, a una elección conflictiva entre padre y objeto sexual como la que ya había existido, según los recuerdos y las ocurrencias obsesivas, en la primera infancia. Además, a lo largo de toda su vida es inequívoco que tanto con relación a su amada como a su padre hubo en él una querella entre amor y odio. Fantasías de venganza y fenómenos obsesivos como la compulsión de comprender y los manejos con la piedra en aquella calle de campo atestiguan esa viesisión en su interior, que hasta cierto grado podía entenderse como normal, pues la amada, con su primer rechazo y su frialdad posterior, le había dado motivos para unos sentimientos hostiles. Pero esa misma condición viescindida de los sentimientos gobernaba, según lo averiguamos merced a la traducción de sus pensamientos obsesivos, su relación con el padre, y también éste por fuerza le habrá dado en la niñez motivos para su hostilidad, como pudimos comprobarlo casi con certeza. Su relación con la amada, compuesta de ternura y hostilidad, caía en buena parte dentro de su percepción consciente. A lo sumo se engañaba sobre la medida y sobre la expresión del sentimiento negativo, en cambio, la hostilidad contra el padre, antaño intensamente consciente, le había sido sustraída desde mucho tiempo atrás y solo contra su más violenta resistencia pudo ser devuelta a su conciencia. En la represión del odio infantil contra el padre vemos aquel proceso que compelió dentro de los marcos de la neurosis todo el acaecer ulterior. Los conflictos de sentimientos enumerados en el caso de nuestro paciente no son independientes entre sí, sino que están soldados de a parejas. El odio contra la amada tuvo que sumarse a la fidelidad hacia el padre, y a la inversa. Pero las dos corrientes conflictivas que restan tras esta simplificación, la oposición entre el padre y la amada, y la contradicción de amor y odio dentro de cada una de esas relaciones, nada tienen que ver entre sí, ni por su contenido ni genéticamente. El primero de esos dos conflictos corresponde a la oscilación normal entre varón y mujer como objetos de la elección amorosa, que le es acercada al niño por primera vez con la famosa pregunta, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y lo acompañará toda la vida a pesar de las diferencias en cuanto a la plasmación de las intensidades de sensación y a la fijación de las metas sexuales definitivas. Ahora bien, lo normal es que esta relación de oposición pierda pronto el carácter de una contradicción tajante, de un intransigente, o bien, se deja espacio para los desiguales títulos de ambas partes, aunque también en la persona normal la estimación del valor de un sexo se compensa siempre con la desvalorización del otro. Más extrañeza nos causa el otro conflicto, entre amor y odio. Sabemos que un enamoramiento incipiente es percibido con frecuencia como odio, que un amor al que se deniega satisfacción se transpone fácilmente en parte en odio, y por los poetas nos enteramos de que en estadios tormentosos del enamoramiento ambos sentimientos opuestos pueden existir uno junto al otro durante un tiempo, como en competencia. Pero una coexistencia crónica de amor y odio hacia la misma persona, ambos sentimientos en su intensidad máxima, nos causa asombro.
Habríamos esperado que desde mucho tiempo atrás el gran amor venciera al odio o fuera consumido por este. En realidad, semejante persistencia de los opuestos solo es posible bajo particulares condiciones psicológicas y por cooperación del estado inconsciente. El amor no ha podido extinguir al odio, sino solo esforzarlo a lo inconsciente, y en lo inconsciente, protegido del influjo de la conciencia que pudiera cancelarlo, es capaz de conservarse y aún de crecer. Bajo estas circunstancias, el amor consciente suele hincharse por vía de reacción hasta alcanzar una intensidad particularmente elevada, a fin de estar a la altura del trabajo que se le impone de una manera constante, retener en la represión a su adversario. Una división muy prematura de estos dos opuestos, ocurrida en los años prehistóricos de la infancia, con represión de una de las partes, por lo común el odio, sería la condición para esta sorprendente constelación de la vida amorosa. Si se abarca en ojeada panorámica cierto número de análisis de obsesivos, se tendrá por fuerza la impresión de que una conducta de amor y odio como la que hallamos en nuestro enfermo es uno de los caracteres más frecuentes, más declarados y por eso probablemente más sustantivos de la neurosis obsesiva. Sin embargo, aunque sería atractivo referir el problema de la elección de neurosis a la vida pulsional, se tienen bastantes razones para apartar esa tentación, y es preciso decirse que en todas las neurosis uno descubre, como portadoras de síntoma, las mismas pulsiones sofocadas. El odio retenido por el amor en la sofocación de lo inconsciente desempeña, sin duda alguna, un importante papel también en la patogénesis de la histeria y de la paranoia. Conocemos demasiado poco la esencia de amor para adoptar aquí una decisión terminante, en particular, la relación de su factor negativo con el componente sádico de la libido permanece en total oscuridad. ¿Acaso posea entonces el valor de un expediente provisional si decimos, en los casos en cuestión de odio inconsciente, el componente sádico del amor se ha desarrollado constitucionalmente con particular intensidad, por eso ha experimentado una sofocación prematura y demasiado radical, y así los fenómenos observados de la neurosis derivan por una parte de la ternura consciente elevada por reacción, y por otra parte del sadismo que en lo inconsciente sigue produciendo efectos como odio. Pero como quiera que haya de comprenderse esta singular relación de amor y odio, la observación de este enfermo destaca fuera de duda su presencia, y conforta ver cuán fácil resulta concebir los enigmáticos procesos de la neurosis obsesiva mediante la referencia a este solo factor. Si un amor intenso se contrapone, ligándolo a un odio de fuerza casi pareja, la consecuencia inmediata tiene que ser una parálisis parcial de la voluntad, una incapacidad para decidir en todas las acciones en que el amor deba ser el motivo pulsionante. Pero la irresolución no permanece mucho tiempo limitada a un grupo de acciones. En efecto, en primer lugar, que acciones de un amante no entrarían en relación con su motivo principal. En segundo lugar, a la conducta sexual le corresponde un poder paradigmático, con el que ejerce un efecto modelador sobre las restantes reacciones de un ser humano, y, en tercero, forma parte del carácter psicológico de la neurosis obsesiva. El hacer el uso más extenso del mecanismo del desplazamiento. Así, la parálisis de la decisión se difunde poco a poco por todo el obrar de un ser humano. Con esto queda dado el imperio de compulsión y duda, tal como nos sale al paso en la vida anímica de los enfermos obsesivos. La duda corresponde a la percepción interna de la irresolución que se apodera del enfermo a raíz de todos sus actos deliberados, como consecuencia de la inhibición del amor por el odio. Es, en verdad, una duda en cuanto al amor, que debería ser lo más cierto subjetivamente. Esa duda se ha difundido a todo lo demás y se ha desplazado con preferencia a lo ínfimo más indiferente. ¿Quién duda en cuanto a su amor, no puede, no debe, dudar de todo lo otro, de menor valía? Es la misma duda que lleva a la incertidumbre sobre las medidas protectoras y a su repetición continuada para desterrarla, y que al cabo vuelve a estas acciones protectoras tan incumplibles como lo era la decisión de amor originariamente inhibida. Al comienzo de mis experiencias me vi llevado a suponer una derivación más general de la incertidumbre en los obsesivos, que parecía ceñirse más a lo normal. Por ejemplo, si mientras redacto una carta a otra persona me interrumpe con preguntas, siento después una justificada incertidumbre sobre lo que pueda haber escrito bajo el influjo de la perturbación y me veo constreñido, para asegurarme, a releer la carta luego de terminada. Así pude creer que la incertidumbre de los obsesivos, por ejemplo en sus plegarias, se debía a que de continuo unas fantasías inconscientes se les inmiscuían en la actividad de rezar.
Este supuesto era correcto, y es bien fácil reconciliarlo con nuestra tesis anterior. Es acertado que la incertidumbre de haber cumplido una medida protectora proviene de las fantasías inconscientes perturbadoras, pero estas fantasías contienen el impulso contrario, aquel, justamente, contra el cual la plegaria debía servir de defensa. Esto se volvió harto nítido en cierta oportunidad en nuestro enfermo, pues la perturbación no permaneció inconsciente sino que se hizo escuchar en alta voz. Cuando quiso rezar, Dios la proteja, se precipitó de pronto desde lo inconsciente un no hostil y el acolegido que es el amago de una maldición. Aunque ese no permaneciera mudo, él se encontraría lo mismo en estado de incertidumbre y prolongaría cada vez más su plegaria, puesto que habló en voz alta, terminó por resignar la actividad de rezar. Antes de hacerlo, intentó, como otros enfermos obsesivos, toda clase de métodos para atajar la intromisión del opuesto, abreviar la plegaria, pronunciarla más rápidamente. Otros ponen cuidado en aislar de lo demás cada una de esas acciones protectoras. Pero, a la larga, ninguna de esas técnicas da fruto, cada vez que el impulso amoroso ha podido ejecutar algo en su desplazamiento a una acción ínfima, pronto el hostil lo alcanza ahí y vuelve a cancelar su obra. Si de este modo el obsesivo ha descubierto el punto débil en la certidumbre de nuestra vida anímica, la infidelidad de la memoria, puede entonces, con su auxilio, extender la duda a todo, aun a acciones ya consumadas que todavía no estaban referidas al complejo amor-odio y al pasado íntegro. Me acuerdo de aquella mujer que acababa de comprar en la tienda un peine para su hijita y tras el recelo contra su marido empezó a dudar sobre si más bien no poseía el peine desde mucho tiempo atrás. ¿Acaso no dice esta mujer, directamente, si puedo dudar de tu amor, y esto es solo una proyección de su duda acerca de su propio amor hacia él, también puedo dudar de esto, puedo dudar de todo, entregando así a nuestro entendimiento el sentido oculto de la duda neurótica? En cuanto a la compulsión, es un ensayo de compensar la duda y de rectificar el estado de inhibición insoportable de que ésta da testimonio. Si por fin se ha logrado, con ayuda del desplazamiento, llevar a resolución alguno de los designios inhibidos, es fuerza que éste se ejecute, por cierto que ya no será el originario, pero la energía ahí acumulada no renunciará a la oportunidad de hallar su descarga en la acción sustitutiva. Se exterioriza entonces en mandamientos y prohibiciones, puesto que es ora el impulso tierno, ora el hostil, el que se conquista este camino para la descarga. Si el mandamiento obsesivo no ha de cumplirse, la tensión es insoportable y se la percibe como suprema angustia. Pero el camino mismo hacia la acción sustitutiva desplazada a algo ínfimo es disputado con tanto ardor que, las más de las veces, aquella solo puede imponerse como una medida protectora en estrechísimo empalme con un impulso sobre el que recae la defensa. Además, mediante una suerte de regresión, actos preparatorios reemplazan a la resolución definitiva, el pensar sustituye a la acción y, en vez de la acción sustitutiva, se impone con violencia compulsiva algún estadio que corresponde al pensamiento previo de la acción. Según que esté más o menos pronunciada esta regresión del actuar al pensar, el caso de neurosis obsesiva cobrará el carácter del pensar obsesivo, representación obsesiva o el del actuar obsesivo en el sentido estricto. Ahora bien, estas acciones obsesivas en el sentido genuino solo son posibles por haberse producido dentro de ellas, en formaciones de compromiso, una suerte de reconciliación entre los dos impulsos que se combaten mutuamente. En efecto, las acciones obsesivas se asemejan cada vez más y con mayor nitidez mientras más dure el padecer a las acciones sexuales infantiles del tipo del onanismo. Entonces, en esta forma de la neurosis se llega, sí, a actos de amor, pero solo con el auxilio de una nueva regresión, ya no a actos dirigidos a una persona, al objeto de amor y odio, sino a acciones autoeróticas como en la infancia. La primera regresión, del actuar al pensar, es promovida por otro factor que participa en la génesis de la neurosis. Un suceso casi regular en los historiales de los obsesivos es la temprana emergencia y la represión prematura de la pulsión sexual de ver y de saber, que también en nuestro paciente dirige una pieza de su quehacer sexual infantil. Ya hemos considerado la significatividad de los componentes sádicos para la génesis de la neurosis obsesiva, toda vez que la pulsión de saber prevalezca en la constitución del obsesivo, el cavilar se convertirá en el síntoma principal de la neurosis. El proceso mismo del pensar es sexualizado, pues el placer sexual, que de ordinario se refiere al contenido del pensar,
Se vuelve aquí hacia el acto mismo del pensar, y la satisfacción de alcanzar un resultado cognitivo es sentida como satisfacción sexual. Este vínculo de la pulsión de saber con los procesos de pensamiento la vuelve particularmente apta, en las diversas formas de neurosis obsesiva en que ella tiene parte, para atraer hacia el pensamiento la energía que en vano se empeña en irrumpir hasta la acción. Allí se ofrece la posibilidad de una satisfacción placentera de otra índole. Así, con ayuda de la pulsión de saber, la acción sustitutiva puede ser reemplazada más y más por actos preparatorios de pensamiento. Ahora bien, la dilación en el actuar pronto halla su sucedáneo en el demorarse en el pensar, y todo el proceso, conservándose sus peculiaridades, es traducido a un nuevo terreno, tal como los norteamericanos son capaces de cambiar de sitio una casa entera. Ahora me atrevería, apuntalado en las anteriores elucidaciones, a definir el largamente buscado carácter psicológico que lo compulsivo presta a los productos de la neurosis obsesiva. Compulsivos se vuelven aquellos procesos del pensar que, a consecuencia de la inhibición de los opuestos en el extremo motor de los sistemas del pensar, se emprenden con un gasto de energía que de ordinario solo se destina, tanto cualitativa como cuantitativamente, al actuar, vale decir, unos pensamientos que regresivamente tienen que subrogar a acciones. Creo que no estará sujeto a contradicción alguna el supuesto de que el pensar, por razones económicas, en el caso común se realiza con desplazamientos de energía más pequeños, probablemente en un nivel más alto, de investidura, que el actuar destinado a la descarga y a la alteración del mundo exterior. Ahora, lo que ha irrumpido con hiperintensidad en la conciencia como pensamiento obsesivo tiene que ser asegurado contra los empeños disolventes del pensar consciente. Sabemos ya que esa protección se logra mediante la desfiguración, dislocación, que el pensamiento obsesivo ha experimentado antes de su devenir consciente. Empero, no es el único medio. Rara vez se deja de apartar a la idea obsesiva singular de la situación de su génesis, dentro de la cual se volvería asequible al entendimiento con la mayor facilidad, a pesar de su desfiguración. Con este propósito, por una parte, se interpola un intervalo entre la situación patógena y la idea obsesiva subsiguiente, lo cual despista a las investigaciones causales del pensar consciente. Por otra parte, el contenido de la idea obsesiva es desasido, por generalización, de sus referencias especiales. Nuestro paciente nos da un ejemplo de ello en la compulsión de comprender. Otro, quizá mejor, es el de una enferma que se prohibió llevar alhaja alguna, aunque en verdad el ocasionamiento se remontaba a una única alhaja que ella le había envidiado a su madre, y esperaba que a su tiempo le tocara en herencia. Por último, para proteger la idea obsesiva del trabajo de disolución consciente, sirve también escoger un texto indeterminado o ambiguo, si es que se quiere separar esto de la desfiguración como concepto unitario. Entonces ese texto, sobre el que se incurre en un malentendido, puede entrar en los delirios, delirie, y las ulteriores formaciones o sustituciones de la compulsión se anudan al malentendido, en vez de hacerlo al texto correcto. Sin embargo, se puede observar que esos delirios se afanan de continuo por obtener nuevas referencias a la sustancia y texto de la compulsión, no acogidos en el pensar consciente. Quiero volver todavía a la vida pulsional de la neurosis obsesiva para hacer una sola puntualización. Nuestro paciente resultó ser también un olfateador, y en su infancia, según sostenía, era capaz de discernir a las personas por el olor como si fuera un perro, y todavía hoy las percepciones olfatorias le decían más que otras. En otros neuróticos, obsesivos e histéricos, he hallado algo parecido, lo que me aleccionó para incluir en la génesis de las neurosis un placer de oler sepultado desde la infancia. Y en términos generales yo plantearía esta cuestión: si la atrofia del sentido del olfato, inevitable al apartarse el ser humano del suelo, y la represión, esfuerzo de desalojo y suplantación orgánica del placer de oler así establecida, no pueden contribuir en mucho su aptitud para contraer neurosis. Ello nos proporcionaría algún entendimiento sobre el hecho de que en un ascenso cultural tenga que ser justamente la vida sexual la víctima de la represión. En efecto, desde hace tiempo sabemos del íntimo nexo establecido en la organización animal entre la pulsión sexual y la función del órgano del olfato. Para concluir este trabajo, solo quiero declarar la esperanza de que mis comunicaciones, en todo sentido incompletas, al menos inciten a otros a sacar a la luz más cosas en un estudio profundizado de la neurosis obsesiva. Lo característico de esta neurosis, lo que la distingue de la histeria, no ha de buscarse, a mi juicio, en la vida pulsional, sino en las constelaciones psicológicas.
No puedo abandonar a mi paciente sin expresar en palabras mi impresión de que él estaba fragmentado, por así decir, en 3 personalidades, yo diría, en una inconsciente y 2 preconscientes, entre las cuales podía oscilar su conciencia. Su inconsciente abarcaba las mociones tempranamente sofocadas, mociones que cabe designar como apasionadas y malas. En su estado normal era bueno, jovial, reflexivo, prudente y esclarecido, pero en una tercera organización psíquica rendía tributo a la superstición y el ascetismo, de suerte que podía tener 2 credos y sustentar 2 diversas cosmovisiones. Esta persona preconsciente contenía sobre todo las formaciones reactivas frente a sus deseos reprimidos, y es fácil prever que, de continuar la enfermedad, habría devorado a la persona normal. Ahora tengo oportunidad de estudiar a una dama que padece de graves acciones obsesivas, en parecido modo fragmentada en una personalidad tolerante, alegre, y en otra muy taciturna y ascética, presentada la primera como su yo oficial, mientras que ella está gobernada por la segunda. Ambas organizaciones psíquicas tienen acceso a su conciencia, y tras la persona ascética se descubre lo inconsciente de su ser, desconocido por completo para ella, y que consiste en unas mociones de deseo de antigüedad primordial, hace mucho reprimidas. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.